A los 61 años, cuando muchos imaginaban que Adolfo Ángel, el mítico integrante de Los Temerarios, productor, compositor y figura reservada del mundo grupero, se retiraría discretamente de la vida pública, ocurrió algo que nadie esperaba. No fue una nueva canción, no fue un regreso a los escenarios, ni mucho menos un escándalo mediático. Fue una confesión íntima, una verdad guardada durante décadas, que por fin salió a la luz. Una verdad que, según él mismo admitiría, llevaba demasiado tiempo pesando sobre su corazón. Y esa verdad tenía un nombre: el amor de su vida. Para entender la magnitud del impacto hay que retroceder. Durante más de 30 años, Adolfo Ángel construyó una reputación singular. Un hombre de pocas palabras, disciplinado, metódico, casi obsesivo en su forma de trabajar. Su imagen siempre contrastó con la de otros artistas del género, mientras algunos vivían rodeados de polémicas, romances fugaces o excesos conocidos. Adolfo se convirtió en el símbolo del misterio de la discreción absoluta. Muy pocos, incluso dentro de la industria, podían decir que lo conocían de verdad. La prensa lo llamó durante años el Ángel Silencioso. Sus fans millones en México, Estados Unidos y Centroamérica lo admiraban por su talento musical, pero también por esa aura impenetrable que lo hacía parecer casi inaccesible, como si la fama no lograra tocarlo del todo. En entrevistas, respondía lo necesario, nunca más. Ante preguntas sobre su vida amorosa, sonreía, esquivaba, cambiaba de tema con una elegancia que desconcertaba incluso a los periodistas más experimentados. Por eso, cuando a finales de 2025, una televisora de alcance internacional anunció que Adolfo Ángel había aceptado participar en una entrevista personal y sincera, las redacciones de espectáculos en toda Iberoamérica se pusieron en alerta máxima. Nadie sabía qué esperar. Algunos especulaban con un regreso musical, otros con una posible retirada definitiva. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba que esa entrevista marcaría el principio de la confesión más sorprendente de su vida. La grabación tuvo lugar en un estudio sobrio, sin decoraciones innecesarias, iluminado de manera cálida, como si se buscara suavizar cualquier tensión emocional. Adolfo llegó puntual, acompañado solo por uno de sus asistentes más cercanos. Vestía de negro completamente como en sus mejores épocas, camisa impecable, chaqueta ligera, cabello perfectamente peinado hacia atrás. Su expresión, sin embargo, tenía algo distinto. Parecía más sereno, pero también más vulnerable. El conductor del programa, un periodista crítico pero respetado, notó desde el primer momento que algo inusual estaba por ocurrir. Nunca había visto a Adolfo así, contaría más tarde a su equipo. No venía a promover nada. Venía a decir algo. Después de algunos minutos de conversación técnica sobre la música, su legado y la evolución del género romántico, el periodista decidió entrar lentamente en terreno personal. Preguntó por su familia, por sus aprendizajes, por los años difíciles, lejos de los escenarios. Adolfo respondía con honestidad inusual, casi con nostalgia. Hasta que llegó la pregunta que marcaría un antes y un después. Adolfo, ¿alguna vez ha sentido que tuvo que ocultar una parte importante de su vida para proteger su carrera? El estudio quedó en silencio. Se escuchó apenas el zumbido de una cámara. El músico tragó saliva, inclinó la cabeza y durante varios segundos no dijo nada. Era como si estuviera luchando consigo mismo entre seguir guardando silencio o finalmente liberarse. Cuando levantó la mirada, sus ojos tenían un brillo distinto. Un brillo que nadie estaba acostumbrado a ver. Sí, respondió finalmente. Lo oculté durante muchos años. Demasiado. El periodista, consciente de que había tocado una fibra profunda, decidió no interrumpirlo. Adolfo continuó. Oculté a la persona que más he amado en toda mi vida. A la única. Lo hice por miedo, por proteger mi carrera, por no lastimar a nadie. Pero también por no lastimarme a mí mismo. Yo pensaba que el amor era algo que uno debía sacrificar para mantener el control de todo lo demás. Y ahora, a los 61 años, entiendo que me equivoqué. La noticia explotó como una bomba antes incluso de que la entrevista terminara.
Los empleados del CMOT, los técnicos y el equipo de producción sabían que estaban presenciando uno de esos momentos que se vuelven históricos en la industria musical. Afuera el rumor se propagó en minutos. Adolfo Ángel estaba confesando un amor oculto durante décadas. Pero ¿quién era esa persona? ¿Cómo había surgido ese amor? ¿Por qué había permanecido en silencio durante tanto tiempo? Y sobre todo, ¿por qué decidió hablar justo ahora a los 61 años? Para responderlo, hay que volver a la década de los 90, cuando los Temerarios estaban en la cúspide absoluta de su fama. Adolfo era, además de músico, un estratega nato. Componía, producía, diseñaba shows, dirigía ensayos, organizaba giras. Su vida era un torbellino constante. Los viajes eran interminables y las presiones enormes. Aún así, según él mismo, admitiría más adelante, fue justamente en uno de esos periodos de caos cuando conoció a la persona que transformaría su vida para siempre. Ese encuentro nunca fue revelado públicamente, pero fuentes cercanas a la banda lo describen como un momento inesperado, un giro del destino, algo que estaba fuera de cualquier plan. No se trataba de una fan ni de alguien del medio musical, sino de una figura completamente alejada del espectáculo. Una mujer inteligente, reservada con una vida propia sólida y alejada del ruido mediático. Era justamente esa distancia del mundo del entretenimiento, lo que según dicen atrajo a Adolfo desde el primer instante. La relación, sin embargo, no pudo ser pública. La fama de los Temerarios estaba en su punto máximo. Cada paso, cada foto, cada rumor podía convertirse en titular internacional. Y Adolfo, obsesionado con proteger su intimidad y su carrera, tomó la decisión más dura: mantenerse en silencio, vivir un amor a medias, dividir su vida en dos mundos que nunca deberían tocarse. Durante años, según personas cercanas, la pareja vivió en una especie de limbo emocional. Encuentros breves, llamadas nocturnas, mensajes, cuidados, viajes secretos. Todo tenía que ser coordinado milimétricamente para evitar cualquier filtración. En una época sin redes sociales parecía más sencillo, pero no menos doloroso. El precio emocional que ambos pagaron fue altísimo. Y la carga, según Adolfo, empezó a volverse insoportable cuando cruzó los 50 años. Comenzó a cuestionarse si realmente valía la pena sacrificar su vida personal por una carrera ya consolidada. Pero el miedo seguía ahí, miedo a la exposición al juicio público, a las consecuencias inesperadas. Y entonces llegó la pandemia de 2020, un periodo que transformó al mundo, pero también a él. Con los escenarios cerrados y el ritmo frenético detenido abruptamente, Adolfo se vio obligado a convivir consigo mismo más que nunca. Fue ahí cuando me di cuenta, diría años después. Yo tenía todo lo que cualquier artista podía soñar. Pero me faltaba lo más importante: amar sin miedo. Pero aún así no habló. No estaba listo. No fue, sino hasta cumplir los 60 años que algo en él cambió de manera definitiva. Algunos dicen que fue un problema de salud pasajero que lo hizo reflexionar. Otros que fue una conversación profunda con su familia. Otros que simplemente llegó ese momento en que los secretos dejan de tener sentido, sea cual haya sido la razón. Lo cierto es que la decisión estaba tomada. Adolfo Ángel iba a revelar al mundo la verdad sobre su vida sentimental. Lo que nadie imaginaba es que esa revelación no sería solo verbal, porque unas semanas antes de la entrevista, lejos de cámaras y titulares, Adolfo había dado el paso que cambiaría su historia personal para siempre. Contrajo matrimonio en una ceremonia privada íntima y casi clandestina, rodeado solo de sus seres más cercanos. Un matrimonio a los 61 años. Un matrimonio que pocos sabían que existía. Un matrimonio que marcaría el punto de no retorno. Y ahora por fin estaba listo para explicarlo. Para comprender plenamente la decisión de Adolfo Ángel de revelar su amor a los 61 años, es necesario regresar al corazón de una historia marcada por la discreción, el sacrificio emocional y la extraordinaria capacidad de dos personas para resistir el paso del tiempo. Aunque durante décadas el público solo veía al artista impecable, siempre enfocado en su carrera, tras esas presentaciones perfectas, existía un hombre dividido entre su deber profesional y un sentimiento profundamente humano: amar en secreto. Muchos creen que la fama facilita las relaciones,
Pero en el caso de Adolfo ocurrió exactamente lo contrario. Desde sus primeros años con Los Temerarios, él comprendió que el éxito tenía un precio: renunciar a una parte esencial de sí mismo. Su decisión no fue fruto del capricho, sino de una estrategia cuidadosamente calculada. Él quería evitar que su vida sentimental se convirtiera en un espectáculo que la prensa sensacionalista destruyera lo que era desde el principio un vínculo frágil y especial. La mujer que transformó su vida, cuyo nombre él todavía se resiste a pronunciar en público, apareció en un momento en que Adolfo se encontraba emocionalmente agotado por la presión del éxito. Según allegados, era alguien que no tenía ninguna relación con la industria musical. Una mujer tranquila, educada, reservada, cuya mayor virtud era la autenticidad. No buscaba fama, no buscaba beneficios, no buscaba aparecer en revistas. Ella era simplemente ella misma. Y esa sencillez tan rara en el entorno del espectáculo lo cautivó desde el primer instante. El primer encuentro entre ambos, según fuentes que conocen detalles íntimos, fue sorprendentemente casual. Fue una conversación breve, pero de esas que dejan una huella inmediata. A partir de ahí surgió un interés mutuo que ninguno de los dos esperaba. Ambos tenían vidas consolidadas, rutinas propias, responsabilidades familiares y profesionales. Nada hacía pensar que se embarcarían en una relación que duraría tanto tiempo. Pero eso es precisamente lo misterioso del amor: aparece sin aviso, sin permiso y sin lógica. Durante los primeros meses, la relación se mantuvo en un espacio íntimo protegido del ruido público. Ella entendía perfectamente que Adolfo era una figura expuesta a un escrutinio constante y nunca exigió nada que pudiera poner en riesgo su carrera. Él, por su parte, encontró en ella un refugio emocional que jamás había experimentado. En privado, Adolfo era completamente diferente, más espontáneo, más cálido, más vulnerable. No era el productor perfeccionista ni el músico disciplinado. Era un hombre que por primera vez se permitía sentir sin miedo, pero ese equilibrio frágil no podía durar para siempre. El éxito creciente de Los Temerarios complicó las cosas. Los compromisos laborales aumentaron, las giras se hicieron más largas, las distancias comenzaron a pesar. Mantener una relación en secreto se volvió un desafío casi imposible. Ellos lograron sostenerla solo gracias a una complicidad profunda, basada en la confianza y el respeto. Llamadas a horas imposibles, mensajes que se borraban de inmediato, encuentros rápidos entre una gira y otra. Era un amor hecho de fragmentos, pero cada fragmento era suficiente para mantener viva la conexión. Sin embargo, para Adolfo, ese secreto empezó a transformarse en un peso emocional. Vivir dividido entre dos mundos, el público y el privado, le exigía una fortaleza que con el tiempo comenzó a desmoronarse. Había días en que se preguntaba si había tomado la decisión correcta al ocultarlo todo. Había noches en que pensaba en renunciar a su carrera para vivir libremente ese amor. Pero al final siempre podía más su sentido de responsabilidad con Los Temerarios, con su público, con su legado profesional. Por su parte, ella también sufrió el desgaste. No porque dudara del amor de Adolfo, sino porque la situación la obligaba a vivir en la sombra sin ser vista ni reconocida, como si su existencia sentimental no tuviera derecho a la luz. Aún así, nunca exigió explicaciones, nunca presionó. Aceptó el silencio como un acto de amor, aunque en el fondo le doliera profundamente. Quienes la conocían aseguran que fue esa serenidad, esa capacidad de amar sin aplastar, lo que hizo que Adolfo se enamorara aún más. Llegó un punto en que ambos sabían que la relación estaba entrando en una fase crítica. Los años pasaban, la vida cambiaba, y la pregunta inevitable comenzaba a hacerse presente. ¿Qué pasaría con ellos en el futuro? Fue durante una gira particularmente agotadora cuando Adolfo tuvo su primera crisis emocional relacionada directamente con ese amor oculto. No fue una crisis pública ni algo que sus fans pudieran notar. Fue una lucha interna silenciosa marcada por pensamientos que nunca confesó a nadie. Esa noche, según compañeros de la banda, Adolfo permaneció horas solo en su habitación de hotel mirando por la ventana sin moverse, como si buscara en el horizonte una respuesta que jamás llegaba. Él sabía que ella merecía algo más. Sabía que no podía seguir pidiéndole paciencia indefinidamente.
y a la vez sabía que su carrera no le permitía dar un paso al frente. Se encontraba atrapado entre lo que quería y lo que temía perder. Pero el destino tenía preparada una prueba aún mayor. Cuando la pandemia golpeó en 2020, Adolfo se encontró obligado a parar por primera vez en más de 3 décadas. Sin conciertos, sin giras, sin compromisos, tuvo que enfrentarse a una realidad que había evitado durante años el silencio. Un silencio que, lejos de liberarlo, lo enfrentó consigo mismo de una manera brutal. Fue entonces cuando comprendió que había construido una carrera impecable, a costa de su vida emocional. Ese periodo de aislamiento fue uno de los más transformadores para él. Hablaba más con ella, compartía pensamientos más profundos, expresaba temores que había guardado celosamente. Por primera vez comenzó a imaginar un futuro en el que el amor no fuera un secreto, un futuro donde no tuviera que esconder lo que sentía. Según fuentes cercanas, ella fue la que le dijo una frase que se grabó para siempre en su memoria. No tienes que elegirme a mí o a tu carrera, solo tienes que elegir ser feliz. Esa frase simple pero poderosa se convirtió en el inicio de una transformación personal. Adolfo empezó a comprender que había dividido su vida en compartimentos estancos. Por miedo, no por necesidad. Que la fama no era una prisión, sino una circunstancia que podía manejar de otra manera, si tenía el valor suficiente. Cuando cumplió 60 años, algo cambió irreversiblemente. Persiblemente. Muchos experimentan crisis de edad, a los 30, 40 o 50. Adolfo la vivió a los 60. Fue entonces cuando empezó a cuestionar todas sus decisiones, sus silencios, sus sacrificios. Se dio cuenta de que había dado prioridad a su público, a su carrera, a su disciplina, pero nunca a sí mismo. Y así, después de una conversación profunda con ella, una conversación que según ambos marcó un antes y un después, tomó la decisión que pospuso durante décadas. Le pidió matrimonio. No hubo anillos extravagantes, no hubo cámaras, no hubo discursos públicos. Fue un acto íntimo, humano, sincero. Ella, sorprendida hasta las lágrimas, dijo que sí sin dudarlo, porque a pesar de los años de silencio, nunca había dejado de confiar en él. La boda, realizada en absoluta privacidad, fue el punto culminante de una historia marcada por la paciencia y la resistencia emocional. Para ambos significó cerrar un ciclo de espera y abrir otro de plenitud. Para Adolfo, significó liberarse de un peso que había arrastrado por casi media vida. Fue solo después de casarse que sintió la necesidad, casi la obligación moral, de contarle al mundo la verdad. Pero su confesión no fue un acto impulsivo ni mediático. Fue una declaración consciente, madura, fruto de años de reflexión acumulada. Él no buscaba generar polémica ni ganar titulares. Buscaba simplemente reivindicar el amor que lo había acompañado durante tantos años en silencio. Y así nació la entrevista que conmocionaría al mundo grupero. Una entrevista donde por primera vez Adolfo Ángel habló no como artista, sino como hombre. Como un hombre que a los 61 años decidió que ya no tenía miedo de amar públicamente. La noticia de que Adolfo Ángel, una de las figuras más enigmáticas y respetadas del mundo grupero, había confesado finalmente el amor de su vida después de casarse. A los 61 años se convirtió en uno de los sucesos más comentados del año. No solo por lo inesperado del anuncio, sino porque revelaba una faceta profundamente humana de un artista que durante décadas había mantenido su corazón escondido detrás de un muro de discreción casi inquebrantable. En cuanto se transmitió la entrevista, las redes sociales explotaron. Fans de México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica comenzaron a publicar mensajes de sorpresa, cariño y admiración. Muchos se sintieron conmovidos por su sinceridad. Otros nostálgicos al recordar cuánto tiempo habían seguido su carrera sin saber lo que realmente vivía en privado. Algunos incluso confesaron haber llorado al escuchar a un hombre disciplinado y reservado abrirse emocionalmente por primera vez. Pero la reacción más significativa no fue la del público general, sino la de aquellos que habían sido parte de su vida profesional: músicos, productores, managers, colegas, que lo conocieron en su época de máximo éxito.
Todos coincidían en algo: nunca lo habían visto tan auténtico, tan vulnerable y tan libre. Durante décadas, Adolfo se convirtió en un símbolo de control absoluto. Control en el estudio, control en los escenarios, control en su imagen pública. Nada quedaba al azar. Cada decisión era calculada, cada entrevista meditada, cada aparición pública cuidada al milímetro. Ese nivel de perfeccionismo lo llevó a la cima, pero también lo convirtió en un artista inaccesible, casi mítico. Por eso, cuando reveló su verdad más íntima, muchos se preguntaron qué había cambiado en él. ¿Qué lo había llevado a romper un silencio tan profundamente arraigado? ¿Qué lo impulsó a elegir este momento, a esta edad, para compartir algo tan personal? Las respuestas comenzaron a formarse poco a poco, a través de las declaraciones del propio artista, de amigos cercanos y de análisis de expertos en la industria del espectáculo. La primera razón fue simple pero esencial. El amor había sobrevivido demasiado como para seguir en la sombra. Una relación capaz de resistir años de distancia, de silencio, de sacrificios, de incertidumbre. No podía permanecer oculta para siempre. Y Adolfo lo sabía. Él mismo confesó que si algo había aprendido con el tiempo, era que el amor verdadero no puede ser archivado, reprimido ni olvidado. Puede esperar, sí, pero no puede desaparecer. La segunda razón fue el paso del tiempo. A los 61 años, su visión de la vida había cambiado radicalmente. Ya no era el joven productor obsesionado con la perfección, ni el músico que temía mostrar debilidad. Ahora era un hombre que entendía la fragilidad humana, que había visto a amigos irse demasiado pronto, que había vivido pérdidas, triunfos y silencios. Y en esa perspectiva más madura, la idea de ocultar un amor tan significativo dejó de tener sentido. Pero quizás la tercera razón fue la más poderosa: el impacto emocional de su matrimonio. Quienes estuvieron presentes en la ceremonia, uno de los eventos más privados del medio artístico, describen un ambiente íntimo, cálido, cargado de lágrimas discretas y sonrisas sinceras. Adolfo, acostumbrado a dirigir producciones gigantescas, se mostró sorprendentemente nervioso. Ella, por su parte, irradiaba una serenidad que contrastaba con la expectación del momento. No era una boda ostentosa ni mediática, ni diseñada para impresionar. Era un acto simbólico, casi espiritual, que marcaba la culminación de una espera de muchos años. Según varias fuentes, fue después de la ceremonia cuando Adolfo tomó la decisión definitiva de hablar. Algo en él cambió profundamente ese día. Había vivido tantos años escondiendo lo que sentía, tanto tiempo reprimiendo su verdad, que compartirla se convirtió en una necesidad, casi en una liberación emocional. No quería que su historia de amor quedara sepultada en el anonimato. Quería honrarla, darle un lugar en el mundo, permitir que otros la conocieran. Y así lo hizo. Después de la entrevista, los medios comenzaron a analizar la historia desde distintas perspectivas. Programas de televisión, podcasts, columnas de opinión y canales digitales dedicaron horas a desmenuzar el significado de la confesión. Algunos señalaban que su gesto era un ejemplo de valentía emocional, en una industria donde la vulnerabilidad masculina aún suele ser malinterpretada. Otros destacaban la importancia de vivir el amor sin miedo, incluso a edades en las que muchos creen que las historias profundas ya no pueden comenzar. Lo más interesante, sin embargo, fueron las reacciones de sus seguidores más jóvenes. Para muchos de ellos, que crecieron en una era digital donde los sentimientos se exponen con facilidad, la historia de Adolfo representó una lección poderosa. El amor no tiene fecha de caducidad, no sigue patrones ni expectativas sociales. Puede permanecer oculto, resistir pruebas, evolucionar en silencio y aún así florecer cuando llega su momento. Los fans más adultos, por su parte, encontraron en la historia un espejo emocional. Muchos expresaron que la confesión de Adolfo los hizo reflexionar sobre sus propias decisiones pasadas, sobre amores que perdieron por miedo, sobre oportunidades que dejaron escapar. La historia tocó fibras profundas porque no se trataba solo de un cantante famoso admitiendo un secreto. Todo se trataba de una verdad humana que todos de una u otra manera pueden reconocer. A nivel mediático, su declaración también tuvo un efecto inesperado. Fortaleció aún más su legado. Adolfo Ángel pasó de ser el artista intocable y perfecto a convertirse en una figura profundamente humana, accesible, real.
Su historia de amor no empañó su fama, ni disminuyó su misticismo. Al contrario, lo enriqueció. Lo convirtió en un hombre capaz de brillar con honestidad, no solo con talento. Esa es la paradoja de las grandes figuras públicas. Cuando muestran su vulnerabilidad, se vuelven más grandes. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Adolfo. Pero lo más importante vino después las palabras que pronunció al final de la entrevista. Palabras que, según muchos expertos, quedarán para siempre vinculadas a su imagen pública. No me arrepiento de haber amado en silencio. Me arrepiento de haber tenido miedo. Y hoy ya no tengo miedo. Esa frase cargada de significado cerró un ciclo que había durado casi toda una vida. La historia de Adolfo Ángel dejó de ser un misterio para convertirse en un testimonio poderoso sobre el amor, la paciencia, la vulnerabilidad y el valor de elegir la felicidad a cualquier edad. A los 61 años, finalmente lo admitió. Había encontrado y protegido al amor de su vida. Y esta vez, por primera vez, lo dijo sin temblar. La historia de Adolfo Ángel no es solo la confesión tardía de un artista legendario. Es la prueba viviente de que el amor verdadero puede sobrevivir al silencio, al tiempo y a las circunstancias más complejas. Su decisión de hablar a los 61 años no nace de la necesidad de destacar en titulares, sino del deseo profundo de honrar un sentimiento que marcó su vida entera. En un mundo donde todo parece urgente, instantáneo y desechable, él nos recuerda que lo esencial puede ser lento, silencioso y eterno. Que no existe una edad correcta para amar, para elegir la felicidad o para decir la verdad del corazón. Hoy Adolfo no solo es un icono musical, es un símbolo de valentía emocional. Y su mensaje final, ese que dio al mundo entero, resuena con una fuerza que va más allá de la música. Nunca es tarde para amar, nunca es tarde para vivir. Si esta historia te ha emocionado, te ha inspirado o simplemente te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás biografías exclusivas, revelaciones inéditas, análisis profundos y las historias más humanas detrás de tus artistas favoritos. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en cada nueva historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las verdades ocultas del mundo de las celebridades. Gracias por acompañarnos.